ambiente, el crecimiento económico, la industria, la innovación y las alianzas para lograr objetivos estratégicos. Esto es fundamental para nosotros. Sin alianzas no tendríamos nunca la posibilidad de impactar de manera cierta en este segmento. Dicho sea paso, estoy agradecido porque nunca participé en una reunión de un Rotary, o de dos, en este caso, de dos clubes. En el año 2018 iniciamos ese proceso participativo. 90 instituciones, 250 participantes, 25 talleres, así en 3 meses, a toda bala hicimos un repaso de todos los desafíos y todas las instituciones que pudieron participar. Construimos juntos y en el marco de esos espacios validamos las políticas una vez al año en foros. Esto también está en la ley. El artículo 8 establece básicamente que debemos trabajar en una política nacional que posibilite el trabajo integral, armonizado de todos los sectores. Cada año hacemos un foro nacional, este año vamos por el 5º. Y básicamente nuestro plan nacional estratégico está vigente, está en línea, pueden buscarlo, leerlo, rescatarlo, tiene validación por la STP. Y en este plan lo que hacemos es identificar prioridades en el marco. Dentro de tantos ámbitos donde poder incidir, identificamos prioridades. Todo lo que hacemos todos los programas, proyectos están enfocados en 6 subsectores o sectores de la economía: industria, comercio, turismo, artesanía, tecnología de información y comunicación, economía creativa y agronegocios. Todos los programas encajan en uno de esos 6 subsectores. Todo lo que hacemos, que realmente son 10 programas hoy. Arrancamos con 2, hoy son 10. En todos los casos siempre hay un enfoque, por supuesto. Por ejemplo, en comercio hablamos de espacios de comercialización, ruedas de negocios y comercio electrónico. Cuando hablamos de industria tenemos cadenas de valor que son seleccionadas, donde trabajamos con programas específicos. Cuando hablamos de turismo también, en alianza con las instituciones. Y lo mismo tecnología, economía creativa. La verdad que economía creativa en otra charla hablamos más sobre economía creativa, pero vale la pena dimensionar de qué se trata. Y hay una federación de industria creativa muy activa sobre ese punto. Y en materia de acciones, estos son nuestros servicios, como instituciones públicas. Fomento al emprendedorismo, la formalización, los servicios de desarrollo empresarial, el acceso al financiamiento, investigación, desarrollo e innovación. También en cada uno de estos servicios tenemos alianzas con diversas instituciones. Básicamente son 11 ejes temáticos y sobre cada eje tenemos, acciones concretas. Esto sería describir un poco más la parte de abajo y básicamente hoy voy a describir algunas pequeñas herramientas, por decir así, para que usted identifique. Cuando arrancamos, siempre el desafío del sector público tiene que ver con la burocracia. Papeles, burocracia, costos, demoras. Siempre el Estado es un monstruo, una ballena. Todo el mundo podía hacer un trámite. ¿Quién no? Yo también, todo el mundo. Pero a partir del año 2020 lo que incorporamos es la digitalización de todos los trámites que tienen que ver con la formalización de las empresas. Y por lo menos la expedición las inscripciones y la expedición de constancias, fuimos incorporando tecnología para que deje de ser un trámite presencial. También la cédula MIPYME, esto se simplificó absolutamente. De 9 requisitos bajamos a 3, de 1,5 millones de costo bajó a 0, de 2 meses de trámite bajó a 2 días, y también hoy es un instrumento o una constancia 100% digital a la cual se puede acceder con trámites en línea. Y básicamente creo yo que la política pública más efectiva, más concreta que pudimos
Consolidar en estos años tiene que ver con las empresas por acciones simplificadas. En el año 2020, por medio de una ley, pudimos lograr que en el Paraguay una empresa jurídica pueda ser constituida y formalizada en tan solo 72 horas, con un solo trámite 100% electrónico, sin ningún costo. En el Paraguay uno puede abrir una empresa y en 72 horas tener la constitución de la empresa, es decir, la personería jurídica, y con el mismo trámite luego obtener el RUC, la inscripción en IPS, la inscripción en el Ministerio de Trabajo y la cédula MIPYME del Ministerio de Industria y Comercio. Las 5 inscripciones en un trámite sin ningún costo, a través de una identidad electrónica y a través de una plataforma con la cual logramos básicamente, como dije, la constitución electrónica, 72 horas, no se precisa un capital mínimo. Uno puede abrir una empresa con 100.000 guaraníes. Se puede formar, esto es lo más interesante, se puede formar una persona jurídica, una empresa jurídica con un solo socio. No necesitamos más el artilugio del 99% para el verdadero dueño y 1% para alguien que presta la firma. No hace falta. No hace falta pagarle a un escribano, no hace falta contratar a un abogado, simplemente hace falta conocer el trámite y definir o decidir en un acta, mejor dicho, en un formulario electrónico, tomar todas las decisiones que llevan a la constitución de una empresa. Definir los socios, definir acciones nominales, cómo se distribuye. Básicamente, hoy esto es una realidad. Son hasta el momento, en el primer año de implementación, 2.600 empresas creadas como EAS y 61 millones de dólares declarados en la constitución de estas empresas. Es decir, eso es lo que se genera gracias a esta herramienta. Sí, señor. Disculpe, dentro del universo de EAS, ¿es solamente para MIPYMES? O sea, para hacer una EAS tenés que ser MIPYME, o si sos una empresa... Puede ser una empresa grande también EAS. También. La ley no establece. Originalmente en el proyecto de ley que presentamos al Congreso sí se establecía una exclusividad para MIPYMES. Luego del debate realmente se dio como básicamente una limitación que no tenía mucha argumentación, dado que habíamos ya salvado todos los controles requeridos. Por lo tanto, era más seguro constituir una empresa bajo la modalidad EAS que una sociedad anónima bajo el método tradicional. Porque básicamente con este sistema sí se obtienen todos los datos formales y sistematizados en un sistema informático. Entonces hoy básicamente una empresa grande puede constituirse con una EAS, como una EAS, sin problema. Sí, señor. Fantástico, por eso está nuevo ahora con la tecnología, simplificar los trámites para la apertura de una empresa. Ahora, no sé si escuché mal, el viceministerio de MIPYMES no tiene presupuesto. Prácticamente no tiene. Tiene unos 20 funcionarios. ¿Cómo se maneja sin presupuesto? Porque esto... Buen punto. Con las alianzas, la cooperación internacional, con recursos que gestionamos, digamos, con otras instituciones públicas, con funcionarios comisionados, con convenios. Y la verdad que las acciones concretas las hacemos gracias a la cooperación internacional. La Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Misión Técnica Taiwán, luego varios países con varios proyectos pequeños. Tenemos proyectos con Alemania, España, Italia, Estados Unidos, USAID. En realidad somos gestores. Tenemos un pequeño presupuesto de $100.000 más o menos para un programa. El resto es gestión. Sí, pero ¿y este año el Ministerio no incluyó dentro de su presupuesto? Sí, todos los años pedimos, pero nos cayó la pandemia desde el año 2020.
Y entonces siempre en el Ministerio de Hacienda tenemos un tope de presupuesto. Por lo tanto, lo único que podemos lograr es en el Congreso. Es decir, en Hacienda es casi imposible. Ahora vamos otra vez. Sí, conozco. Cada año tenemos la misma lucha. Y bueno, básicamente siempre hay meses del año en que nos enojamos todos con Hacienda y después vamos al Congreso y nuevamente ahí tropezamos con cosas. Bueno, y le decía, ¿cómo se logra abrir una empresa así en un solo trámite? Y porque tenemos un sistema unificado de apertura y cierre de empresas, que es básicamente una plataforma electrónica que vincula a todas esas instituciones en esa plataforma. Y que gracias a la ley todos los funcionarios de esas instituciones pueden aprobar trámites electrónicos con esta plataforma. Esto lo que hace es poner a Paraguay a la vanguardia en la región. Hay 3 países en la región que tienen algo similar, Colombia y Argentina, pero Paraguay dio un paso adicional, porque tanto en Colombia como en Argentina se puede constituir la personería jurídica con esta herramienta, pero nosotros formalizamos ya todos los trámites de esas instituciones con la misma herramienta. Esto, como les digo, ¿cuánto dice ahí? 2.100, son 2.600 ya, según el reporte de la semana pasada. Voy a hacer un repaso de algunas cosas y por favor pueden hacer todas las consultas que quieran. Pero la pregunta del señor, sí. Yo tengo una consulta más Dígame. sobre el tema de las EAS. ¿Cómo es para inversionistas que no son residentes? El mismo trámite que cualquier personería jurídica, debe tener cédula, debe tener radicación permanente en el Paraguay. O sea, para constituir una EAS tiene que ser residente. El representante legal. El representante legal. El socio puede ser extranjero. Siempre y cuando pueda habilitar el Paraguay una cuenta bancaria y pueda, digamos, demostrar su identidad, digamos. Pero el representante legal debe tener la radicación permanente porque es la persona responsable en el país. De las 2.600 me dijeron que aproximadamente 4 o 5 son empresas grandes. El resto son micro, pequeñas, medianas. Se mide de otra manera, se mide por el capital constituido, no se mide porque obviamente no hay facturación, ¿verdad? Pero la ley también establece que el activo patrimonial declarado en la Constitución es lo que es el parámetro. $400.000, $450.000 en Paraguay digamos, el rango. Por debajo, por encima ya es empresa grande. Diga. Usted había hablado de capital mínimo. No hay necesidad. Ahora no hay Sí. necesidad, pero para agregar un poquito, el máximo sí tenemos, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco. O sea, ahí me contó el señor micro, pequeña, mediana, pero eso da los efectos estadísticos. No hay un capital máximo entonces. Hay una empresa, tenemos un caso de una empresa muy grande de Hildebrand, una sociedad de más de 80 socios, un capital constituido de 5 millones de pesos, como EAS, que fue la primera experiencia y que funciona perfectamente. Sí. No tiene ninguna diferencia. Sí que es nuevo en los bancos, es nuevo, después uno baja, acá hubo que estar en el banco, ¿está en el banco? Hugo tiene que ir a explicar que es una EA a sus colegas, a la gente que está en cuenta, seguramente. Sí. Yo tengo preguntas de personas que están en línea. Sí. Entonces, dice acá una persona, ¿qué sugerencia podría dar el viceministro a los clubes rotarios que deseen trabajar en una de nuestras áreas prioritarias, desarrollo económico local, buscando contribuir al empoderamiento económico de los jóvenes y mujeres, jefas de hogar o personas en situación de vulnerabilidad o pobreza? Y esta misma persona hizo 2 preguntas más que les quiero leer todas en conjunto para hacer una idea. Perfecto. Luego dice si es posible generar un acuerdo que permita generar un sistema entre los clubes rotarios y la dirección a su cargo para incentivar la creación de oportunidades emprendedoras desde los clubes rotarios y el MIC. ¿Podrían entonces los clubes rotarios, las casas de amistad rotarias, constituirse en un espacio tipo centros de emprendedores que ofrezcan espacios para compartir información y generar sinergia entre los posibles beneficiarios? Primero la respuesta es bienvenidos, claro que sí.
De eso se trata. Este año vamos a habilitar 10 centros de apoyo a emprendedores. Lo que solemos, mejor dicho, la estrategia de digamos, desarrollar proyectos a nivel local pasa por la constitución, obviamente, de un grupo impulsor, y lo que pedimos es que ese grupo impulsor sea un agente de vinculación entre instituciones locales. Y como ustedes saben, básicamente todos los países desarrollados varios años atrás constituyeron una alianza de instituciones que se llama de triple hélice, que básicamente se basa en generar sinergia entre el sector público, sector privado y la academia. En todos los centros de apoyo a emprendedores que estamos habilitando este año, que van a ser 10, generamos una alianza a nivel local donde las 3 patas de la hélice o alas están presentes, en todos los casos. Siempre queremos que un centro de apoyo a emprendedores formalmente constituido sea una alianza de una triple hélice en el territorio. Porque de eso se trata una estrategia de política pública de articulación, como decía la ley. Lo que nosotros impulsamos desde el gobierno es la vinculación de estos 3 sectores. Básicamente, la sociedad civil, los clubes rotarios de todo el país, constituyen, digamos, esa pata privada que consideramos una pata fundamental que debería, digamos, fomentar la sinergia entre estas 3 hélices. Independientemente que se constituya un centro de apoyo a emprendedores con una triple hélice, evidentemente voy a mostrarle algunas herramientas que están disponibles, que desde los clubes, desde los diferentes clubes, se pueden promocionar y fomentar con los recursos que tienen ustedes mismos en sus propios clubes. Es decir, hay herramientas públicas como estas que están disponibles para todos los interesados, que no necesitan un formulario, que no necesitan pasar por el ministerio, que no necesitan ni siquiera un convenio, que están disponibles y que es cuestión de que establezcamos un nexo institucional a quien transferirle un poco todo lo que tenemos, y luego ya van a constituirse en espacios para fomentar. Por eso la ley dice fomento de la cultura emprendedora. Y les pongo un ejemplo que está en pantalla. Un ejemplo: digitalización de MIPYMES. Esta página, esto es un proyecto que es una alianza con Google y una empresa Colau, que es la que en América Latina transfiere, digamos, esta tecnología. Y básicamente este plan nos permite crear una página web 100% gratuita, una página web que está autogestionada por el propio emprendedor. No se requiere de un informático, no se requiere de un, digamos, asesor. Lo que se requiere es de conocimiento básico en marketing digital. Les pongo un ejemplo. Si un socio del club tiene conocimiento en marketing digital y ofrece su tiempo para enseñar a otros jóvenes a crear su página web, esta es una herramienta disponible para que él la use las veces que crea necesario o que él quiera transferirla a un emprendedor. Básicamente es una página que te ayuda a ejercitar conceptos básicos de marketing digital. No tiene costo y tiene todos los servicios disponibles. No tengo ahí ninguna imagen, lastimosamente, pero si ustedes en sus celulares simplemente ponen Colau Paraguay o plan de digitalización Paraguay, van a tener acceso directo a un tutorial y a la plataforma, donde solamente se van a cargar su correo electrónico y van a acceder a una plantilla que es algo, por decir, similar a un perfil, a una fanpage de Facebook, un ejemplo, a un perfil de red social, pero un poquito más complejo, porque esa plantilla le va a pedir cuál es el nombre de la empresa, cuál es su logotipo, cuál es el diferencial, cuál es su eslogan, cuáles son sus principales productos o servicios. Una página web. No, lo que está diciendo es fabuloso. Una página web. Y luego, además,
de que el emprendedor va a poder aprender a desarrollar su estrategia de marketing, lo va a hacer de manera real en una página real que le pertenece solo a él y a nadie más. Sí. El domain hay que comprar aparte, ¿verdad? No. Ah, ya hay como un domain directo. Básicamente es una landing page sobre una página madre, digamos, y entonces un logotipo, perdón, es una dirección, ¿cómo se dice la dirección web? Es una... Dominio. Es un subdominio. Subdominio como Wix sería. Hay una principal web, Claro. luego lo que usted hace es agregarle el nombre de su empresa. Será con lado barra tu nombre. Principal web Vale. y salgo de. ¿Está bien? Y entonces, Una foto. claro, si esto es público, es para ustedes. Entonces algunos emprendedores me dicen, sí, pero yo quiero mi propio dominio, www.isaac.com.pi. Genial, ¿cuál es el problema? ¿Entiendes? Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que hasta que tengas tu propio dominio, puedes empezar con esto. Ni un problema, nada. El día de mañana deja de usar y comprar el otro, no hay ningún problema. El tema es que, obviamente, esto te ayuda para dos cosas. Uno, te vincula directo a todas las redes sociales. Es decir, repito, lastimosamente no tengo, pero voy a ver en el celular y le voy a compartir. No tengo en pantalla una pantalla real, ¿verdad? Una página. Pero vincula a todas las redes sociales con un botón. Vincula al WhatsApp con un botón. Y ahora, desde este mes, tiene un botón de pago que se vincula a comercio electrónico, a tu cuenta bancaria. La misma página. Esta. Cuando uno se lo ve y empieza a desarrollar, simplemente le va pidiendo al sistema que quiere habilitar. Enlace al WhatsApp, habilita. Enlace al Twitter, habilita. Enlace al Instagram, te habilita. Y esos botones van apareciendo en tu página web. Y eso no tiene ningún costo. Sin costo. Lo brinda Google. Y gestionamos para Paraguay, tenemos 30.000 cuentas. Y el mes pasado llegamos a 9.000. 21.000 todavía. 9.000 llegamos el mes pasado. Esto, a ver, por eso me preguntó el señor, ¿qué presupuesto tiene? Y nos movemos con este tipo de proyectos. Concretamos convenios, esto logramos con un convenio con la OEA, Organización de Estados Americanos, Google y esta firma.